Eh, en 15 minutos se va a cortar la grabación, entonces eh, yo les mando el nuevo link. Bueno, buenas noches de nuevo. Entonces vamos ahora sí a iniciar pues con la sesión de formación de esta sesión de programación orientada a objetos Java, como más concretamente como la sesión de formación número 4 de Java. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya les voy a compartir pantalla. Denme un momento. Un momento, por favor. Yo les comparto pantalla. Ya les comparto pantalla. Bueno, entonces, a ver, un momento. Bueno, ahí ya les estoy compartiendo pantalla. Bueno, entonces vamos a arrancar con abriendo el NetBeans, nuestro editor. Y vamos a ver. Bueno, mientras abre aquí el editor de NetBeans, hagamos como un recuento de lo que habíamos visto ahora 8 días. Lo que habíamos visto ahora 8 días era programación orientada a objetos, donde vimos que primero que todo se debía crear una clase, ¿no? Esa clase que se creaba, pues tenía unos atributos. Esos atributos, básicamente, pues era pues lo que antiguamente se conocía o se decía en programación estructurada de hace 35, 40 años, era lo que se hacía, ¿no? Simplemente era declaración de variables. Y hoy en día también se hace, pero la diferencia con esto es que estos se llaman atributos porque se pueden compartir en diferentes métodos. Es decir, ahora miramos o vamos a ver, o como vimos hace 8 días, que en los diferentes métodos que se trabajan se pueden compartir estos atributos sin necesidad de volverlos a declarar. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo hoy. Eh, pues con esto de la programación, muchachos, la única es con ejemplos, ¿no? Haciéndole, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a hacer otro programa para calcular, por ejemplo, a ver, los lados de un triángulo, puede ser. Y creamos unos dos, tres métodos. Vamos a crear unos dos, tres métodos. Y con esos tres métodos miramos pues lo mismo que hicimos en la segunda sesión. Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar haciendo el programa. Ajá, muy bien, muy bien. Sí, aquí estamos. A ver. Ajá, muy bien. Bueno, entonces vamos a crear el proyecto, nuevo proyecto. Entonces acá en nuevo proyecto, el nuevo proyecto se va a llamar Triángulo, ¿correcto? ¿En qué consiste este proyecto? Vamos a crear unos métodos para calcular pues los tipos de triángulo, ¿no? Triángulo, se va a llamar así, triángulo. Entonces, muy bien, veámoslo así. Entonces recuerden que el nombre que uno le coloca aquí es automáticamente el mismo nombre de la clase, ¿no? No olviden eso. Veremos mientras se crea, aquí ya se está creando. Aquí ya se está creando, esperemos un momento. Un momento. Bueno, ¿listo? Vemos aquí que está tengo un poquito lento el sistema, pero ya casi. Tengo bastante.
bastante lento, ¿no? Esperemos un momento. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, aquí ya nos apareció el esqueleto básico, ¿no? Recuerden que el esqueleto básico es, pues, con el nombre que creamos, aparece la misma clase. Y aquí el método, digamos, el programa principal, donde vamos a hacer la instanciación. Bueno, muy bien, entonces, listo. Vamos a empezar. Entonces, entonces empecemos con la librería, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un programa orientado a objetos, donde vamos a crear varios métodos. Vamos a crear un primer método que nos va a calcular uno de los lados. Vamos a calcular otro método para ver el tipo de triángulo. Y listo. Bueno, y un método de inicialización, ¿no? Para que nos pida o que solicite esos valores. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, estimados aprendices, es lo de siempre, la librería, ¿no? Entonces, lo primero es la librería, ¿no? Corremos esto aquí. Entonces, vamos a la librería. Import Java. Ajá, la útil. Muy bien. Import Java útil. La escáner, ¿no? La escáner. Y punto y coma. No, es nuestra librería para el teclado, ¿no? Es lo primero, ¿no? Ya tenemos la clase aquí creada, mírenla. El esqueleto básico nos la crea, ¿no? Ya tenemos la clase creada. Y bueno, vamos a crear unos atributos. ¿Qué atributos vamos a crear? Vamos a crear entonces el atributo para el teclado. Entonces, private. Siempre que vamos a editar variables o texto por teclado, entonces creamos un atributo para este. Ya cuando veamos librerías para la parte gráfica, pues vamos a ver que no hay necesidad de esto. Entonces, private scanner teclado, este nombre, teclado, private scanner teclado, punto y coma. Muy bien, muy bien. Bueno, ya creamos el primer atributo, en este caso para el teclado. Vamos a crear entonces los tres lados como atributos, ¿no? Private de tipo entero, por ejemplo, lado uno coma, lado 2 coma, lado 3 que son los lados que tiene un triángulo, ¿correcto? Serían pues los lados que tiene un triángulo. Entonces ya creamos ahí los tres atributos de tipo, creamos los tres atributos, lado uno lado 2 lado 3 de tipo entero. Muy bien, muy bien, muy bien. De tipo entero. Borremos esto de aquí. Ajá. Borremos esto de aquí, a ver. Ajá. Por acá, no, dejémoslo ahí. Listo. De tipo entero. Bueno, muy bien. Entonces, una vez que ya hemos creado nuestros atributos, vamos a crear el primer método. El primer método se llama inicializar. Entonces, nuestro primer método es inicializar. Entonces, private, perdón, public void, inicializar. Inicializar. No va a recibir parámetros. Y abramos la llavecita aquí. Muy bien. Aquí nos sacó un error porque no le estamos poniendo la otra llavecita, ¿no? Entonces no le estamos colocando pues la otra llavecita. Coloquémosla de una vez. Quitemos esto. Ajá, listo, muy bien. Entonces acá ya está la otra llavecita. ¿Ok?
Recuerden que el programa él le va ayudando, ¿no? Él lo va orientando sobre cómo va a crear el método. Entonces recuerden que el método público, mírenlo, se llama inicializar, ¿correcto? Entonces en ese método de inicializar, recuerden que no recibe variables, no retorna variables, y lo que esté entre las llaves es lo que va a realizar el método. Entonces, vamos a ver, teclado igual, pues, teclado va a ser igual. Entonces creamos el objeto, a new scanner, new scanner. Entonces, asociado a la función system.i. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Así es que sí. Bueno, no me falla todavía la memoria. Algo me acuerdo. Listo, muy bien. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora aquí, estimados aprendices? Pues, bueno, estamos creando el primer método que se llama inicializar. Y recuerden que para el teclado, como estamos utilizando una librería para esto, para el hardware, que debemos crear un objeto. Bueno, y eso se hace con la palabra reservada new. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ahora sí, empecemos a pedir pues los lados, ¿no? System out print. Entonces, veremos a ver. System out print, system out print, system out print. Entonces, aquí, abramos paréntesis. Entonces, ingrese el lado uno, por ejemplo. Ingrese el lado uno. Muy bien. Ingrese el lado uno, ¿correcto? Punto y coma. Ajá. Ingrese el lado uno. Muy bien. Luego, ingrese el lado uno. Bueno. Entonces, vamos a asignárselo quién? Al lado uno. Entonces, lado uno va a ser igual a lo que le entra por teclado. Va a ser igual a lo que le entra teclado punto NES int de tipo entero. Recuerden lo que yo les decía, ¿no? Estimados aprendices, que todo lo que entra por teclado, en realidad, así sean números, letras, caracteres especiales, todos son caracteres, ¿correcto? Entonces, en este caso se tiene que convertir a entero, ¿listo? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Mire, lo estamos convirtiendo a entero. Es decir, si usted metió el 5, el 10, el 15, entonces se convierte entero y se lo asigna al lado uno. Bueno, muy bien. Ya tenemos entonces el lado uno. Copiemos esto mismo, ¿no? Para el lado 2. Copiemos eso mismo. Ingrese el lado 2. Cambiémoslo aquí. Y aquí, lado 2. Lo mismo. Lado 2 va a ser teclado NES ¿correcto? Coloquémosle aquí un espacio, ¿no? Ajá, listo, muy bien. Ingrese el lado 2. Eh, Ingrese el lado 3 de una vez, copiémoslo aquí también. Ajá, ingrese el lado 3. Entonces, lado 1, lado 3. Bueno, vamos a continuar entonces. Ajá, listo. Entonces aquí era donde estábamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí era donde estábamos, estimados aprendices. En lo que estábamos ya era que, bueno, estábamos solicitando los tres lados, ¿no? Lado uno, lado 2 y lado 3. Y cada uno de esos lados, pues que le van a entrar por teclado,
básicamente pues se convierten a un valor de tipo entero. ¿Listo? Básicamente se convierten a un valor de tipo entero. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí ya quedó creado el primer método, que se llama inicializar. Bueno, vamos a mirar el segundo método. El segundo método se llama, eh, el segundo método se llama lado mayor. Un momento que están tocando aquí. Ajá, bueno, sigamos. El segundo método, estimados aprendices, entonces vamos a crear un método llamado lado mayor. ¿Listo? El segundo método se va a llamar lado mayor. Entonces, copiemos este mismo y le cambiamos el nombre. Para no seguir, para no volver a copiar lo mismo, ¿no? Aquí. Entonces se va a llamar lado mayor. Lado mayor. Lado mayor. Ah, lado mayor. Ujú. Acá está nuestro segundo método que se va a llamar lado mayor. Entonces, digamos, vamos a mostrar un mensaje. Vamos a un mensaje, control C. Vamos a un mensaje. Entonces, ese mensaje que nos va a mostrar, digamos que nos va a mostrar el lado mayor. Lado mayor. Ujú. El lado mayor, dos puntos. Nos va a mostrar este mensaje, el lado mayor. Entonces aquí es donde vamos a tomar la decisión. Como estamos recibiendo tres lados de un triángulo, pues vamos a decir cuál es el mayor, ¿no? Entonces con una decisión if. Si, si. Ahora vemos paréntesis. Lado uno. Si lado uno es mayor, a ver, mayor. Si lado uno es mayor que lado 2, lado uno es mayor que lado 2. Ahora viene otra cuestión. Resulta que algo nuevo, ¿no? Resulta, estimados aprendices, que aquí, en esta parte, vamos a tomar una decisión, pero compartida. Es decir, vamos a mirar de los tres lados cuál es el mayor. Entonces, por ejemplo, si lado uno es mayor que el lado 2 y lado uno mayor que el lado 3, entonces el mayor va a ser lado uno. Pero ese i, ¿cómo lo ponemos? Ese i es una, a ver, ampersand sería con este, ¿no? Y recuerden que el i quiere decir que es una obligación, es decir, si lado uno mayor que lado 2 y, ojo ahí, miren lo que dice, lado uno mayor que 2 y lado uno mayor que 3 quiere decir que se tienen que cumplir ambas condiciones. Entonces copiemos esto mismo. Entonces, control C, copiamos esto mismo. Si lado uno es mayor que lado 2 y lado uno mayor que lado 3, entonces mírenlo. Si lado uno es mayor que lado uno y mayor que lado 3, entonces, ¿qué significa? Abrimos una llave para ese método, perdón, para esa decisión. Abrimos una llave para esa decisión, la cerramos aquí, que es la de arriba. Ojo con esto, recuerden, esta llave corresponde a esta llave de acá. Y esta llave corresponde para esta decisión que se va a tomar aquí. Y se va a ejecutar lo que está entre esta llave y esta de acá. Entonces, si lado uno es mayor que la 2 y lado 2 mayor, perdón, lado uno mayor que la 2 y lado uno mayor que lado 3, entonces, system out print de una vez.
Entonces, que nos imprima, entonces que nos imprima el lado uno. ¿Listo? Pero lado uno sí está en minúscula. Ajá. Lado uno. Quitémosle entonces esto. Y le quitamos las comillitas dobles. Porque recuerden que esto es una variable, ¿no? Entonces, a ver, entonces miremos otra vez de nuevo. Este es el método llamado lado mayor. Entonces, lado mayor, ¿qué hace? Nos va a mostrar el lado mayor. Entonces, miren, de los tres lados, ¿cómo lo determina? Si lado uno es mayor que lado 2 y lado uno mayor que lado 3, entonces nos está diciendo que el lado mayor es lado uno. Recuerden que las variables no van entre comillas, ¿correcto? Lado uno. Muy bien. Ahí es esto que estamos viendo aquí, estimados aprendices, es una decisión, pero con una implicación, o sea, con una obligación, es decir, compartida. Es decir, se tienen que cumplir esta condición y obligatoriamente esta otra condición, que es diferente al OR. Esto es lo que se denomina AND. En cambio, lo otro es el OR. ¿El OR qué significa? Pues que se cumpla esta o aquella, ¿correcto? O se va a cumplir esta o se cumple aquella. Entonces, el OR significa que con cualquiera de las dos es suficiente. En cambio, con el AND, obligatoriamente se tienen que cumplir todas las que usted coloque aquí. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Ahí vamos ya. Entonces, System out print. Bueno, de lo contrario, abramos entonces llavecita. Aquí ya quedó. De lo contrario, recuerden, esta decisión de acá, si es verdadera, se cumple lo que está dentro de esta llave, que es ese System out print la 1. De lo contrario, abrimos llave y se va a ejecutar lo que va a estar entre esta llave y esta de acá. Muy bien. De lo contrario, sí. Esto es aquí. Sí, copiémoslo. De lo contrario, sí. Lado 2 es mayor. Lado 2, por ejemplo. Que sea mayor que lado 3. Ajá. Si lado 2 es mayor que lado 3. A ver. La 2 es mayor que el lado 3. Si lado 2 es mayor que el lado 3, entonces abrimos otra llavecita y tiene que cerrar otra. Siempre si usted abre una llave hay que cerrar otra llave. Con que usted le dé enter acá, mire que el NetBeans automáticamente se la cierra. Entonces, System Open la 2. A ver, sería System Open la 2. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, miren, el método lado mayor. El lado mayor es si lado uno es mayor que lado 2 y lado uno mayor que lado 3, entonces el mayor va a ser lado uno. Y cerro acá. De lo contrario, abre y toma otra decisión. Si lado 2 es mayor que lado 3, entonces abra e imprime el lado 2 que está acá. ¿Correcto? En ese caso, para lado 2 mayor que lado 3. De lo contrario, de lo contrario, de lo contrario, entonces llavecita y cerró la otra. Lado 3 va a ser el mayor. Entonces, de lo contrario, lado 3 va a ser el mayor. Lado 3.
Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. De lo contrario, lado 3. Ajá. Y ahí terminamos el método. Recuerden que siempre la expresión debe terminar en punto y coma. Miren, la expresión que se va a ejecutar. La decisión no. Miren que la decisión no termina en punto y coma. ¿Lo ven? La decisión nunca termina en punto y coma. Pero lo que se produce a raíz de la decisión sí termina en punto y coma. Observenlo aquí, observenlo acá, mírenlo. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien por esa parte. Bueno, entonces ya tenemos ahí el método, el método para el lado mayor. Eh, ya tenemos dos métodos, ¿no? Ya tenemos dos métodos en realidad, estimados aprendices, que fue el método inicializar, que es donde pues colocamos el objeto para el teclado, recibimos las variables por teclado, que ese es el método de inicializar. El segundo método es el lado mayor, que va a determinar cuál de los tres lados del triángulo que usted digitó es mayor. ¿Correcto? Vamos a crear un tercer método. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a crear un tercer método. Vamos a crear un tercer método eh, para determinar, por ejemplo, a ver, que sea recto, equilátero, bueno, cualquiera de esos. Vamos a crear un tercer método para eso. Entonces vamos a llamarlo, a ver, public void, a ver, copiemos este mismo para no copiar lo mismo, control C, control V. Entonces ese método se va a llamar es equilátero o equilátero. Equilátero. Estamos colocando un nombre, ¿no? Equilátero. Abrimos llavecita y cerramos llavecita. Entonces este método se va a llamar equilátero, ¿correcto? Entonces el método equilátero pues nos va a determinar si un triángulo es equilátero. Por ejemplo, el primer método nos determinó cuál era el mayor de los tres. Este segundo método nos va a determinar si un triángulo es equilátero. El equilátero es que los tres lados son iguales, ¿no? Sí, creo que sí, 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 el equilátero. Entonces vamos a determinarlo a ver. ¿Listo? Entonces, creo que este nos sirve. Copiamos este. Ese nos sirve. Entonces, a ver, ese nos sirve. Sí, para el equilátero. Si lado uno es igual al lado 2, ojo, para decir igual se utiliza el símbolo igual dos veces, ¿no? Porque si lo utiliza con uno solo, ese es de asignación. Es cuando esto le asigna este. En cambio, el de igualdad es para una comparación. Igualdad doble, ¿no? Sí, lado uno es igual al lado 2 y lado uno igual al lado 3 y lado uno igual al lado 3. Abrimos llavecita, abrimos llavecita, tran y cerramos. Igual al lado 3. Entonces va a ser un triángulo equilátero. Entonces copiamos el sistema Euclid este. Vamos a copiar este de acá, este. Entonces que diga es un triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero. Es un triángulo equilátero. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y cerró ahí. ¿Correcto? Es un triángulo equilátero, cerró ahí, muy bien. A ver, a ver, a ver, abrió. A ver, ¿qué pasó aquí? Sí. De lo contrario, de lo contrario,
Abrimos y cerramos. De lo contrario, que nos diga no es un triángulo equilátero. Entonces este mismo, mire, aquí vea, control C, ajá, no es un triángulo equilátero. Ajá, muy bien, muy bien. Ya tenemos entonces hecho el método pues de identificar pues si un triángulo es equilátero o no es equilátero. Bueno, muy bien, entonces ahora viene, digamos, el programa principal. Este es nuestro programa principal. Aquí es donde vamos a hacer nuestro programa principal. Observemos algo en los métodos antes de hacer observen los atributos, miren. Los atributos que están aquí, que son lado uno, lado 2, lado 3, los utilizamos aquí en el primer método, vea. En el primer método. Observen que no hubo que declararlos. ¿Sí ven? Porque ya lo hicimos acá afuera como atributos. ¿Vea? Y estos mismos nos sirven en el segundo método, el del lado mayor. ¿Vea? Esto a lo que yo me refiero. No hay que declararlos. Miren. ¿Correcto? Quiere decir que esos atributos son globales. Es decir, les sirve, usted los crea en la clase y le sirven en cualquier método, sin necesidad de tener que declararlos. Eso es a lo que, esa es la ventaja del atributo. Antiguamente, en la antigua programación, usted en cada método tenía que declararlos, ¿no? Bueno, muy bien, lo mismo acá, vea. Acá en este método los está utilizando, pero mire que por ningún lado los ha declarado en este método, ¿correcto? No, esa es digamos, valga la redundancia, uno de los atributos de los atributos, ¿no? Por eso llaman atributos. Muy bien, que usted los puede utilizar en cualquier método sin necesidad de declararlos. Obviamente, pues, usted los volvió atributos en la clase, ¿no? Por supuesto. Pero los puede utilizar en cualquier método. Es decir, se vuelven atributos globales, ¿correcto? Bueno, muy bien, entonces vamos a crear ya el método principal o el programa principal mejor. El programa principal viene aquí, mírenlo. Entonces recuerden, estimados aprendices, que lo que hicimos hace 8 días, tenemos que crear un objeto. El objeto se crea con el nombre de la clase. Entonces vamos a ver cómo se llama nuestra clase. Nuestra clase se llama triángulo, así, mírenlo. ¿Sí ven cómo se llama nuestra clase? Con ese nombre hay que crearlo. El objeto. Entonces vamos a mirar. Obviamente lo creamos y le colocamos un alias, ¿no? Vamos a crear el objeto. Entonces le colocamos T. Ese va a ser nuestro alias. Va a ser igual a new. Recuerden que siempre los objetos se crean con la palabra reservada new. Triángulo y no va a esperar nada, argumentos ni nada por el estilo. Entonces, miren, estimados aprendices, vamos a crear el objeto, se llama triángulo, pero nuestro objeto, le vamos a crear un alias que se llama T, ¿correcto? Eso es lo que estamos diciéndole aquí, ¿verdad? Y con esto es que vamos a realizar la instanciación. Entonces, llamemos los métodos aquí. Nuestro primer método se llama inicializar. A ver, inicializar, control C. Vamos a pegarlo acá abajo. Control B, punto y coma. Ese va a ser nuestro primer método, ¿no? Inicializar. Pero acuérdense que lo tenemos que instanciar con el alias. ¿Listo? T punto inicializar.
Ahí, mírenlo. Ahí ya quedó instanciado. Veamos el siguiente. A ver, el siguiente, ¿cómo era que se llamaba? Se llamaba lado mayor. Mírenlo aquí. Lado mayor. Muy bien. Control C, lado mayor. Ta, 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 ta. Control B, lado mayor, punto y coma. Y le colocamos el alias. Listo. Muy bien. Ya instanciamos lado mayor. Y vamos a instanciar el de equilátero. Mírenlo aquí. Equilátero, punto y coma. Y lo instanciamos con el alias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí ya quedó construido nuestro programa. Entonces, miren, estimados aprendices, mírenlo aquí. Eh, la librería, la clase se creó con el nombre que le dimos al proyecto. Creamos los atributos que es el de teclado y los tres lados que son de tipo entero. Y creamos nuestro primer método que se llama inicializar. Creamos el objeto del teclado y solicitamos que se nos ingresen los tres lados. Y a cada variable se le ingresa el lado, ¿no? Lado uno tomó lo que se ingresó por teclado y lo convirtió a tipo entero. Lo mismo para el lado 2 y lo mismo para el lado 3. Ahí quedó creado nuestro primer método llamado inicializar. El segundo método se llama lado mayor. Entonces, lo que hace es que compara los atributos que usted ya le asignó valores. Entonces, miren, si lado uno es mayor que lado 2 y, ojo aquí, y lado uno mayor que lado 3, entonces me imprime el lado uno. De lo contrario, observen que la decisión va entre llaves, mírenla ahí. De lo contrario, se abre llaves y toma otra decisión. Si lado 2 es mayor que lado 3, entonces se abre llaves y imprime el lado 2. De lo contrario, abre llavecita ahí, dice que es el lado 3. Se cerró esta decisión, se cerró la de más arriba y se cerró la del método. Muy bien. Y por último, el equilátero. Mírenlo. Si lado uno es igual al lado 2 y lado uno igual al lado 3, entonces es un equilátero, ¿no? Triángulo equilátero. De lo contrario, no es un triángulo equilátero. Muy bien. Observen que estos atributos, como les había ya dicho, no hay que volverlos a declarar ni volver los atributos dentro de cada método, porque son globales. Y por último, viene la instanciación. Entonces la instanciación se crea con el nombre de la clase y primero se crea el objeto. El objeto se le coloca el nombre de la clase y un alias. En este caso el alias es stack. Y con ese se empieza a llamar a los métodos. T.inicializar, T.lado mayor, T.equilátero. Oiga, instructor, y si yo le hubiera colocado O, Q, K, cualquier otra, no importa, usted le puede colocar el nombre que quiera. ¿Listo? Bueno, ejecutémoslo a ver. Aquí lo estamos ejecutando. Bueno, muy bien. Ingrese el lado uno. Entonces vamos a ingresar el 8. Ingrese el lado 5. 2, perdón. Ingrese el lado 2. Lado mayor es 8, correcto, mírenlo aquí. No es un triángulo equilátero. Muy bien, claro, porque no son iguales, ¿no? Eh, hagamos otro, a ver. Ingresa el lado uno. Vamos a meterle 5 lados iguales. 8, 8, 8. Lado mayor es 8.
es un triángulo equilátero? Bueno, estimados aprendices, aquí pues hemos creado otro programa orientado a objetos donde hemos manejado la estructura I de decisión, pero decisión compartida, ¿no? O con el método AND, ¿correcto? El AND es que se debe cumplir esta y esta condición, o sea, por obligación. ¿Listo? Bueno, ya les voy a compartir esto, se los voy a compartir en el grupo. Y pues, ¿cuál es la tarea? Aquí queda otra tarea, ¿no? Recuerden, muchachos, que yo voy dejando tareas, pero cuando les diga cuáles pueden ir haciendo en la guía, eh, esas que van haciendo ahí van metiendo estas tareas que estamos dejando acá, ¿no? ¿Listo? No lo olviden. Entonces, ¿cuál es la tarea? A ver, la voy a copiar aquí. La voy a copiar aquí. Ajá. Aquí la voy a copiar. La tarea es esta, miren. Crear dos métodos más. Uno para calcular o definir si el triángulo es recto. Crear dos métodos para ver el triángulo es recto. Ajá, entonces crear dos métodos más. Entonces aquí dos punticos, uno para definir si el triángulo es recto, entonces coloquémoslo aquí uno. Y dos, el segundo método. Uno para definir, bueno, definir no, para determinar mejor. Para determinar, lo mismo aquí. Uno para calcular o determinar si el triángulo es recto. Ajá. Y uno para determinar si el triángulo es isósceles. Isósceles. Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, esta sería la tarea, ¿no? Ahora 8 días también quedó una tarea. Había que crear otro método, ¿no? Eh, creo que por aquí alguien. Esmeralda ha levantado la mano. Te escucho, Esmeralda. El triángulo, el triángulo. A ver, espera a ver que de pronto me equivoqué. No, 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 el triángulo, el triángulo, el triángulo. Si el triángulo es recto, y uno para determinar si el triángulo es isósceles. Ajá, esos son esos dos. No el ángulo, sino el triángulo. Ajá. Ah, bueno, no, no, no te preocupes. Un triángulo recto es, a ver, no te preocupes, ¿verdad? Ya te muestro aquí. Dame un segundito, a ver. No te preocupes, Esmeralda, que de eso se trata. De eso se trata. A ver, a ver. Venga, yo abro aquí una. Voy a abrir mi tablero mágico aquí. Exacto, el triángulo rectángulo. Sí, es ese mismo. Pero espera, yo le. Sí, sí está claro o lo defino acá. Sí, sí. A ver, Esmeralda, el triángulo recto o rectángulo es este, mira. El que tiene un ángulo de 90 grados. Ajá. Y se llama triángulo recto o triángulo rectángulo. Ajá. Obviamente, a ver. Obviamente, Esmeralda, obviamente, en el método que tú diseñes, pues debes determinar si debes solicitar un ángulo o algo así, ¿no? ¿Correcto?
Muy bien, Esmeralda, muy bien, muy bien. Perfecto, Esmeralda. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo creo que está claro, ¿cierto? Bueno, listo, muchachos. Esa sería la tarea. Yo ahorita les comparto esto. Se los comparto ahí en el grupo de WhatsApp. Y esta les comparto esta como la tarea número 2. Recuerden, a ver, voy a colocar aquí. Y lo voy a colocar un poquito grande para que no se les olvide. Recuerden, recuerden, estimados aprendices, ojo, lo coloco así grandecito como recordatorio, ¿no? O sea, yo sé que en mayúscula no se puede, pero lo coloco así es como recordatorio, hago la claridad. Estimados aprendices, que estas tareas deben ir con las propuestas en las guías de aprendizaje o en las que el instructor indique deben subir de las guías. ¿Correcto, muchachos? Entonces, por eso yo hago aquí el recordatorio. Recuerda, estimados aprendices, que estas tareas deben ir con las propuestas en las guías de aprendizaje. Aquí, aprendizaje. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Así como hicimos el año pasado, ¿se acuerdan? Que yo, así como hicimos el año pasado. ¿Ah? Ah, sí, sí, no te preocupes, Esmeralda, hágale. O sea, lo que yo les decía ahora. No, si no la han subido, aprovecha y súbalas, súbalas, súbalas que no hay inconveniente. ¿Listo? Súbalas que de eso se trata, lo que yo les dije ahora. Eh, súbanlas, súbanlas que yo las califico. No hay ningún inconveniente. O sea, las pueden subir. Si a alguien le falta, me pueden indicar. Yo vuelvo y habilito la evidencia si se ha deshabilitado para subirlas. ¿Listo? Por eso, siempre, muchachos, yo siempre, siempre dejo una tarea en la explicación y siempre en la evidencia por ahí indico, bueno, aquí tienen que subir la tarea tal, aquí tienen que subir la tarea tal. Las evidencias, obviamente, que van en las guías. Listo, estimado aprendices. Bueno, estimado aprendices, pues fue un placer haber compartido con ustedes otra noche de aprendizaje en este tema de programación, más concretamente en Java. Que tengan un excelente resto de noche de viernes. Nos vemos mañana sábado en el horario habitual de las 5 de la tarde. Y vamos a continuar con esto, que es lo que nos apasiona, que es la programación. Que tengan un excelente resto de noche y que el Señor los bendiga. Igualmente, muchachos.